Hola hermanos y amigos, hoy nuevamente el Señor nos da la alegría de saber que estamos juntos a pesar de cualquier circunstancia. ¿Cómo no estar agradecidos con Dios cuando sabemos que sin importar el lugar en el cual estemos, Él recibe nuestra oración y recibe nuestra alabanza? Tal cual como hacemos siempre, vamos a empezar este tiempo de adoración al Señor a través de la lectura de su santa palabra. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 6. Ese es el pasaje que vamos a estar leyendo el día de hoy. Isaías capítulo 6. Leemos la palabra del Señor. En el año de la muerte del rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca, y dijo: He aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Y él dijo: ve y di a este pueblo. Escuchad bien, pero no entendáis. Mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Entonces dije yo: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente, y la tierra completamente desolada, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Pero aún quedará una 10ª parte en ella, y ésta volverá a ser consumida como el roble o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado. La simiente santa será su tronco. Que el Señor bendiga su santa palabra. Vamos a orar. Alabado Padre Celestial, santo, 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 eres tú, Señor, Dios y Rey, Señor de los ejércitos. Te adoramos, Padre Santo, por quién eres tú. Te adoramos, Señor, porque reconocemos tu grandeza, así como el profeta se maravilló ante tu santidad, Señor. Hoy nosotros clamamos y cantamos, Señor, que tú eres santo, santo, santo. Y nosotros, Señor, tan lejos de esa santidad, hemos recibido el perdón por tu misericordia, Señor. Tú nos has santificado por tu gracia y por tu amor, Señor. Por eso no podemos dejar de alabarte. Y en este momento, Señor, queremos agradecerte por todo lo que tú has hecho. Agradecerte por tu misericordia. Agradecerte por este momento, Señor, en el que a pesar de que los días no son buenos, Señor, los días son malos para el mundo, Padre, y muchos nos vemos afectados. Sabemos, Señor, que tú eres fiel y tú nos sostendrás. Por eso, Señor, te agradecemos en todo. Queremos pedirte igualmente, Señor, reconociendo que tú eres fiel y justo para perdonar, que seas tú perdonando nuestros pecados, Señor, que nos ayudes a vivir conforme a tu palabra, a vivir en santidad. Santifícanos día tras día, Señor. Que ese Espíritu Santo que tú has puesto en el corazón del creyente sea dirigiéndonos día tras día, Señor,
para alabarte, para adorarte, Señor, y para darte gloria con todo lo que hacemos. Te queremos rogar, Señor, que seas dirigiendo todo lo que vamos a hacer esta noche, Señor. Permítenos adorarte, Señor, en espíritu y en verdad, y que con todo, Padre, podamos exaltar tu santo nombre. Te hemos orado y agradecido en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, vamos a continuar alabando al Señor a través de las canciones. Vamos a cantar. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz en el temor o adversidad. Consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue. En una cruz fue a morir y Dios mostró su gracia allí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad. El suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Amén, Señor. Solo en ti está nuestra victoria, Señor. Solo tú eres nuestra salvación. Solo tú eres Dios. Amén. Desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez. En su poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que venga otra vez. En su poder me sostendré. En su poder me sostendré. Alabado sea el santo nombre de Jesús. Solo en Él hay salvación y vida eterna. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie
en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá ante el precioso sol, Él me sostendrá. Mi alma siempre guardará, su promesa es fiel, alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Amén. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Amén, Señor. Tú en verdad nos amas, Padre. Alabado sea tu santo nombre, Jesús. Tu trono celestial dejaste por salvarme, pagando en mi lugar. Me diste vida eterna, Cordero fiel en la cruz, tu gran amor se derramó, moriste tú por mí, hoy puedo vivir, aleluya, Cordero fiel. Llevaste sobre ti mi culpa y mi vergüenza, y en aquella cruz clavaste mi pecado.
Cordero fiel en la cruz, tu gran amor se derramó, moriste tú por mí, hoy puedo vivir, aleluya, Cordero fiel, no hay más grande amor, no hay más grande amor que el de mi Salvador. No hay más grande amor, no hay más grande amor, no hay más grande amor que el de mi Salvador. No hay más grande amor. Cordero fiel en la cruz, tu gran amor se derramó, moriste tú por mí, hoy puedo vivir, aleluya, Cordero fiel. Amén, Señor. Cantémosle al Cordero otra vez. Cordero fiel en la cruz, tu gran amor se derramó, moriste tú por mí, hoy puedo vivir, aleluya, Cordero fiel. Amén, Señor. Tú has sido bueno y has sido fiel, Señor. Te alabamos a ti únicamente, Señor. Alabado sea tu nombre, Jesús. Muy buenas noches. Les invito, por favor, a abrir sus Biblias en el Nuevo Testamento. No voy a mencionar todavía el pasaje. El pastor Kevin DeYoung dice: me encanta decirle a la gente desde el púlpito, yo sé exactamente cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Usualmente se quedan un poco perplejos, entonces los llevo a 1 Tesalonicenses 4:3. La mayoría se decepciona cuando ven mi punto porque ellos querían algo más. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Amados, vamos a ese pasaje, por favor. Ese será el pasaje que vamos a estar considerando. 1 Tesalonicenses 4:3. Voy a leer la palabra de Dios. ¿Tienen? 1 Tesalonicenses 4:3. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Oramos. Padre, nos acercamos a tu palabra, abiertos a ser enseñados, redarguidos, corregidos, instruidos. Señor, oramos por personas que no han nacido de nuevo, que tu palabra sea para salvación, Señor, para ver la luz y la hermosura de Cristo, apreciar el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Señor, usa tu palabra
a través de este vaso frágil. Usa tu palabra poderosa, no frágil, en nuestras vidas. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Permítanme decirles algo acerca del trasfondo de nuestro pasaje. No van a encontrar en el libro que estamos considerando en los grupos de oración y discipulado el trasfondo. Es por eso que me parece relevante mencionarlo aquí. Pablo plantó esta iglesia y debido a la oposición que tuvo en la ciudad, debió abandonarlos a estos hermanos. Se tuvo que ir para salvar su propia vida. Así que esta carta fue escrita pocos meses después que Pablo enviara a Timoteo a consolidar la iglesia, y luego, regresando Timoteo, él escribe esta epístola. Observen capítulo 3, versículo 1, donde menciona justamente esto. Dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe. Así que Pablo, en un sentido, los abandona en su infancia espiritual, una iglesia recién plantada, llena de nuevos creyentes, y por la oposición tuvo que salir, pero preocupados resolvieron enviar a Timoteo. Me parece interesante algo que dice el erudito del Nuevo Testamento, Donald Carson, sobre esta epístola a los tesalonicenses. Él dice, y cito: se debe leer como la carta de seguimiento a nuevos convertidos. La preocupación de Pablo se debió a que era una congregación joven. Nuestro pasaje de hoy explícitamente nos habla de un aspecto fundamental de la voluntad de Dios y que enseñó Pablo en esta iglesia joven, pero no es solo para nuevos creyentes, sino para todo creyente. Dice el versículo 3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. De aquí el título de este versículo, la voluntad de Dios, tu santificación, mi santificación. Encontramos en este pasaje la palabra santificación 3 veces. Observen, versículo 3, versículo 4 y versículo 7. Sin dudas, el gran tema es la santificación. Y Pablo habla específicamente de la santificación, de la santidad del sexo. ¿Bien? Básicamente, lo que leemos y entendemos es que debemos apartarnos de todo pecado sexual. El creyente no debe dejar ninguna parte excluida de la santificación. Si ustedes van a capítulo 5, por favor, vamos a leer en el versículo 23 lo siguiente: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Esa era la inquietud de Pablo, una santificación completa. No significa erradicar en la vida terrenal el pecado de nuestras vidas, eso no es posible, pero sí que todas nuestras áreas de la vida estén bajo el señorío de Cristo y que nuestras vidas sean santificadas por completo. Dice, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El pecado sexual afecta todo nuestro ser. No solo es un pecado del cuerpo, afecta toda nuestra vida espiritual. Y hay 3 aspectos que quisiera desarrollar sobre la voluntad de Dios. Es tan claro que lo van a ver en sus Biblias en relación al sexo. En primer lugar, vamos a ver
la santidad sexual en términos generales para la congregación. Dice el versículo 2, pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. Versículo 3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Pablo casi como un padre, en el capítulo 2, él dice que se desarrolló una relación paternal con ellos, los amó, y aquí es como apóstol, como un padre, como un pastor, lo dice de forma clara para que no haya ningún tipo de confusión. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Pablo les había instruido personalmente en este asunto. Primera Tesalonicenses 4:1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos, pues, y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Pablo estuvo en la ciudad plantando la iglesia aproximadamente un mes, y les enseñó la palabra de Dios, los discipuló, y en su grilla de temas de la vida cristiana, esta enseñanza de la santificación es fundamental. La santificación es una doctrina fundamental. Cuando usted compra libros sobre la santificación, cuando usted lee libros de la santificación, cuando usted estudia la santificación, usted no está instruyéndose en cuanto a áreas periféricas de la vida espiritual, no, está justamente en un tema fundamental de la vida cristiana. Y observen que Pablo recalca el origen de su enseñanza. Versículo 2 dice, pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. Observen cómo conecta esta enseñanza con su autoridad. Es decir, Pablo está diciendo, lo que yo les enseñé no eran mis propias palabras, mis ideas, no eran consejos personales, era la palabra de Dios. Un erudito analiza la palabra preceptos, o Reina Valera traduce instrucciones, y dice lo siguiente, dice, esta palabra pertenece al ámbito militar. Era común su uso para las instrucciones dadas por un oficial a sus hombres. Así que Pablo está rescatando una palabra militar, la fuerza que conlleva ese término. Y está diciendo, lo que yo les enseñé son instrucciones, con todo el peso de la autoridad de Dios, no mía, dice Pablo. Pero yo como apóstol les enseñé la voluntad de Dios. Así que Pablo enfatiza claramente en el versículo 8, dice, por consiguiente, observen la conclusión lógica, que el que rechaza esto, es decir, la doctrina de la santificación sexual, no rechaza a hombre, sino al Dios que os da de su espíritu. Es tan claro, ¿no? Me rechazan a mí, lo que yo les enseñé, están rechazando a Dios. El argumento básicamente es muy claro. Si alguien rechaza la doctrina cristiana sobre el sexo, básicamente está rechazando a Dios, y finalmente lo que Pablo está conectando está rechazando al Espíritu de Dios que nos fue dado. Así que Dios da su Espíritu Santo para hacer posible la santificación. Separado del Espíritu Santo no hay forma que pueda ocurrir la santificación. No hay forma de que se produzca la santificación verdadera. Lo que se puede lograr aparte del Espíritu, es decir, sin Dios, es moralismo, moralidad. Pero la santificación es mucho más profundo,
mucho más profundo que eso. Los fariseos, por ejemplo, que eran supuestamente la gente santa, santificada del tiempo de Jesús, solo lograban moralidad, pero no santidad. Es por eso que Jesús desenvaina la espada del Espíritu y dice, por ejemplo, ¿habéis oído que se dijo no cometerás adulterio? Y los fariseos seguramente dirían, nosotros obedecemos la ley, no somos adúlteros. Pero Jesús añade en Mateo 5:28, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Es decir, Jesús los acorrala con estas palabras porque ellos eran moralistas externos, pero no santificados en el corazón. No hay forma de poder lograr una santificación aparte del Espíritu de Dios. Así que la verdadera santificación tiene el respaldo del Espíritu de Dios, del poder de Dios. Así que Dios a los creyentes nos ha capacitado para la santificación, porque nos ha dado justamente su Espíritu. El Espíritu Santo, el Espíritu de la santidad. Y Gálatas 5:16 dice así, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Observaron el orden, ¿no? Es muy claro. Si andamos en el Espíritu, venceremos los deseos pecaminosos. Ahora, hermanos, cuando nosotros nos abstenemos, cuando incumplimos nuestros deseos, es por la influencia de su Espíritu, pero sin pesar, es decir, es una celebración de victoria cuando dejamos de cumplir esos deseos pecaminosos. Es una victoria. San Agustín, quien fue un inmoral antes de conocer el Evangelio, escribió sobre esto y dijo así, qué dulce fue librarme de aquellos goces infructuosos que alguna vez temí perder. Los quitaste de mí y tomaste su lugar, tú que eres más dulce que todos los placeres juntos. Y aquí está el punto clave. La razón de la negación de estos pecados es justamente la voluntad de Dios. Si Dios en su voluntad quiere que yo me abstenga de esto, es para su gloria, pero también para mi bien, para mi santificación. Es decir, apartarnos del pecado en pos de Dios. Como dice San Agustín, tomaste su lugar, Dios. Tú que eres más dulce que todos los placeres juntos. Tal como lo dice el pastor John Piper, siendo que Dios creó el placer sexual, Él es superior. Él es superior. Por esa razón, hermanos, Efesios 5:5 dice, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra. En Colosenses 3:5 la misma idea, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Observaron la conexión de la inmoralidad con la idolatría? Estos términos en Efesios 5, en Colosenses 3, son pecados sexuales, todos esos términos, y agrega que es idolatría, es decir, la idolatría básicamente es reemplazar a Dios por estos pecados, es decir, la inmoralidad es su religión, el inmoral hace de la religión su propio Dios, su ídolo, por lo tanto es sumamente peligroso para los cristianos incursionar en estos pecados porque entran en la categoría de idolatría. La sexualidad divorciada del matrimonio hace que sea pecado, pero el sexo en sí no es pecado, sino que es una bendición de Dios. Así que la voluntad de Dios es que os abstengáis no del sexo, sino del sexo fuera del matrimonio, que es inmoralidad, es pecaminoso. Así que
toda práctica sexual fuera del matrimonio debe ser no practicada por los cristianos. Debemos abstenernos. Es pecado. Bien, entonces estamos viendo aspectos de la voluntad de Dios. Lo primero, básicamente, que establece Pablo aquí es la santidad sexual como general, como precepto de Cristo para su iglesia en general. Pero luego habla de la santidad individual, personal. Versículo 4. Dice que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Este punto es más específico. Es como si Pablo, en primer lugar, le habla a la iglesia y luego aquí comienza a mirar a personas, miembros. Así que este punto es más específico. Dice que cada uno de vosotros, es decir, Pablo se refiere a la responsabilidad individual, personal de cada creyente. Si ustedes observaron, si usted usa la versión de las Américas, no se hizo una traducción, simplemente se colocó la palabra vaso, se evitó la interpretación, es decir, se tradujo tal como está en su idioma original. Ahí habla de una vasija, un vaso, un instrumento, y se evitó interpretar como en otras versiones, dejando al lector justamente su conclusión o interpretación. Y básicamente hay dos interpretaciones para vaso aquí. ¿Se refiere a la propia esposa o se refiere a nuestro propio ser? Bien, esas son las dos interpretaciones. Yo me inclino a pensar que se refiere a uno mismo, porque Pablo habla de la santidad sexual independientemente de su estado civil, casado, soltero, no importa. Habla de la santidad sexual, se aplica a todos los creyentes, casados y solteros. Y además, si Pablo hubiese querido referirse a una esposa, lo hubiese dicho directamente como lo hizo en otros pasajes. Pero en el Nuevo Testamento la palabra vaso se usa para personas. Voy a dar un solo ejemplo, hay muchos, pero Romanos 9:15 dice: pero el Señor le dijo, ve, porque Él me es un instrumento, vaso, la misma palabra, escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los hijos de Israel. Bien, es un vaso, Él me es un vaso, hablando de una persona. Y según el contexto, aplica mejor a uno mismo. Porque dice el versículo 4 que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su persona, sería en santificación y honor. Y la palabra poseer significa también tener o controlar. Todo esto para decir que se podría traducir así, que cada uno de vosotros sepa cómo tener, controlar su propia vida, su propia persona en santificación y honor, haciendo énfasis a la responsabilidad de cada creyente en cuanto a su sexualidad. ¿Ven el contraste, no? Son dos formas de vivir totalmente diferentes. Versículos 4 y 5 dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Si ustedes observan el pasaje, se entiende mejor o se aclara mejor si uno lo lee hacia atrás. Los que no conocen a Dios, los gentiles, es decir, hablando de personas inconversas, no nacidas de nuevo, mundanas o paganas. Luego dice, ellos viven en pasión de concupiscencia. Es lo normal. Conversos que no conocen a Dios, controlados por sus deseos. Lo que significa es que en el creyente el estilo de vida en esa área es totalmente diferente, debe ser totalmente diferente el dominio propio que tiene que tener el creyente en su vida sexual.
Nosotros sí conocemos a Dios, nosotros sí tenemos el recurso del Espíritu Santo para no ser controlados por nuestros deseos. Bien, así que somos responsables de poseer nuestras propias vidas, nuestros propios vasos en santificación y honor. Hace algunas semanas en nuestra congregación tuvimos un taller virtual sobre noviazgo y desarrollamos en dos partes todo este asunto o gran parte del asunto del noviazgo. Y un punto clave que quise comunicar a los jóvenes es que la historia familiar se comienza a escribir desde el principio, inclusive antes del noviazgo. Entonces, esa foto familiar que luego va tornándose más amplia porque se suman hijos, nietos, suegros, consuegros, primos, pero esa foto en su esencia comienza a visualizarse del noviazgo, inclusive desde antes. Por lo tanto, le decía a los jóvenes que comiencen haciendo las cosas bien, porque están escribiendo la historia de su familia. Y en cuanto al sexo, justamente deberían hacer las cosas bien, porque hay secuelas si se maneja mal la sexualidad frente o durante el noviazgo. Así que la pureza sexual es un principio no negociable en ninguna etapa de la vida, ni en la soltería y noviazgo, ni siquiera en el matrimonio. Es decir, la santidad es parte de la vida cristiana en todas sus etapas. El pecado sexual en general, todo pecado sexual se le llama justamente inmoralidad, o otra traducción es fornicación. Pero en el matrimonio es más grave el pecado sexual, porque le añade inclusive una palabra exclusiva para el pecado de los casados, que es justamente adulterio. Y es más grave porque tiene más consecuencias. Hebreos 13:4 dice: sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Es decir, ya seas casado o soltero, tu vida sexual debe ser en santificación y en honor. En el soltero es pecado, en el casado es pecado, con mayor consecuencia. Y aquí añade instrucción en cuanto al honor, que es donde va el pasaje a fluir. Luego de hablar del honor, dice el versículo 6, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como antes también os lo dijimos y advertimos solemnemente. Entonces, el tercer punto del desarrollo de nuestro mensaje, de este mensaje, es santidad sexual en relaciones interpersonales en la iglesia, es decir, santidad interpersonal en la congregación. Pablo habló de la pureza personal como estilo de vida del creyente, estando con ellos, pero ahora piensa, al escribir en este pasaje, piensa específicamente en el pecado sexual dentro de la misma iglesia, y observa en versículo 6, dice: y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. No está hablando de defraudar al hermano en todos los asuntos, si bien eso es aplicable, pero aquí Pablo se está refiriendo específicamente al asunto sexual. Creo que Pablo no está pensando en lobos que entran a la iglesia para aprovecharse sexualmente de los creyentes, no, porque Pablo dice que nadie peque y defraude a su hermano. A su hermano. Otra versión traduce así: y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. ¿Qué asunto? En el asunto de la inmoralidad sexual. Así que el texto está advirtiendo sobre el tropiezo
dentro de la misma iglesia en el área de la inmoralidad. Y lo hace con la más severa advertencia. Dice, porque el Señor es vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. Es uno de los nombres de Dios, Dios de las venganzas. Salmos 94:1. Cuando Pablo estuvo presente con ellos, cuando plantó la iglesia por 3 o 4 semanas aproximadamente, les habló, les advirtió solemnemente. Así que yo me imagino Pablo estando con ellos en las casas o juntos, les habló específicamente en cuanto a cuídense de pecar sexualmente entre ustedes, porque Dios es vengador. Y ahora lo vuelve a enfatizar en la epístola. Así que debemos tomar, hermanos, posturas preventivas contra el pecado. Eso es sabiduría. Saber que potencialmente somos inmorales en nuestra carnalidad. Por eso necesitamos justamente de su Espíritu Santo. Y a propósito, hablando de este tipo de pecado, de tropiezo, de personas controladas por sus pasiones, hermanos, pensando en los padres, cuiden a sus hijos porque los depredadores sexuales abundan. Las estadísticas hablan por sí solas. Ellos están en todos lados, están en las casas de sus vecinos, en las casas de los compañeritos de la escuela de sus hijos, en la casa de sus familiares y lamentablemente en la iglesia también. No los dejen de mirar, velen por ellos, enseñen a sus hijos cómo advertir el peligro y huir. Enséñenles. Tuve en una oportunidad la experiencia de estar frente a un explotador sexual, de un depredador sexual, estando él en su lecho de muerte, en una enfermedad terminal. Él estaba en sus últimas horas y ante sus ojos, él estaba allí en su cama muriéndose. Yo estaba con mi Biblia, pero a mi lado, una de sus víctimas. Nuestro propósito era llevarlo a los pies del Salvador. Pero no pudo arrepentirse. Solo se excusó de sus debilidades. ¿Saben? Por un momento le miré a los ojos y le advertí que enfrentaría en pocas horas probablemente a Dios y que solo debía esperar la venganza de Dios. Horrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Lo exhorté y lo confronté, que él, siendo un inmundo, un pervertido, debía arreglar sus cuentas con Dios. Y frente a una de sus víctimas, solo en sus labios hubo excusas. Muy triste, muy triste. ¿Saben? La advertencia al infierno para estas personas, el llamarlos al arrepentimiento, no es incompatible con la gracia de Dios. Es parte de la gracia de Dios. Segunda de Timoteo 2, 25 y 26 dice, quizás Dios les conceda arrepentirse para conocer la verdad y escapar del lazo del diablo. En cuanto a esta persona, muy posiblemente Dios no le concedió arrepentirse porque observamos la dureza de su corazón y cómo justificaba su inmundicia. Saben, hermanos, más allá del cuidado que debemos tener de otros, el cuidado más grande es de uno mismo. Y ese es el énfasis aquí. Cuidarse uno mismo de pecar o cuidarse de hacer pecar, pero básicamente esa es la enseñanza. John Owen dijo, si el pecado no es frenado, si no es continuamente mortificado, entonces producirá pecados dominantes y escandalosos que dañarán nuestra vida espiritual. Así es como funciona el pecado. Va por más. Por lo tanto, debemos matarlo en el poder del Señor. ¿Saben? La mayoría de las historias tristes de pecados sexuales comienzan con el pesar. Este es el testimonio, el pesar
de podría haber evitado ciertos actos imprudentes, no hubiese llegado tan lejos y no deberíamos estar viviendo estas cosas en mi familia. Actos imprudentes: llevar en el auto a una secretaria a su casa, a una compañera de trabajo, almorzar con un compañero o una compañera, provocar intimidad en relaciones inapropiadas, ver pornografía. Actos imprudentes que me van llevando a un deslizamiento hacia el escándalo. Spurgeon dijo en una oportunidad: oh hermanos, vigilen atentamente, no sea que tengan que lamentar por años el pecado de un instante. Un creyente lleno de pasiones desordenadas, estoy hablando de un creyente que no se ha rendido bajo el señorío de Dios en esa área, pasiones incontroladas, puede caer en lo que Pablo menciona aquí, versículo 6, que nadie perjudique a su hermano. Observen a dónde podemos llegar. Ni se aproveche de él en este asunto. Podemos estar tan enfocados en nuestros propios deseos que podemos desconocer a un hermano y a una hermana y hacerlo pecar con nosotros. Así que Pablo regresa a su punto y argumenta, observen, y cambia la voluntad de Dios por el llamado de Dios. Dice versículo 7, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Es tan claro cómo debemos vivir los creyentes en el área de la sexualidad. La voluntad de Dios es el llamado de Dios a santificarnos. Y en relación al pecado sexual, abstinencia total, huir de la inmoralidad. Y en relación a la pureza en la iglesia, cuídense, hermanos, y cuidémonos unos a otros de perjudicar a otros en esta área. Apreciemos la gloria de Dios, la belleza de Dios sobre estos pecados seductores y destructivos. Tengamos a Dios por mayor estima como fuente de placer y no tener que caer a intentar satisfacer nuestra sed en estas fuentes, fuentes que no contienen agua. Ustedes saben lo que sucede con los náufragos cuando están en medio del mar y en su desesperación beben agua salada. Así es, terminan con su vida. El pecado sexual no satisface esos deseos, provocan peores deseos y la caída súbita en lo que Dios detesta. Así que vamos a orar. Señor, oramos pidiendo tu auxilio, tu control sobre nuestras pasiones. Ayúdanos a mortificar cada día nuestros pecados. Ayúdanos a conducirnos en pureza. Ayuda a nuestros hermanos que están luchando. Señor, ayúdanos, Señor, a vivir santa y piadosamente, Señor, a conducirnos en este mundo y en tu casa, Señor, de forma que a ti te agrade, Señor. Te alabamos, Señor, por la claridad de tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Tu trono celestial dejaste por salvarme, pagando en mi lugar. Me diste vida eterna. Cordero fiel en la cruz, tu gran amor se derramó, moriste tú
tú por mí, hoy puedo vivir. Aleluya, Cordero fiel. Llevaste sobre ti mi culpa y mi vergüenza, y en aquella cruz clavaste mi pecado. Cordero fiel en la cruz, tu gran amor se derramó, moriste tú por mí, hoy puedo vivir. Aleluya, Cordero fiel. No hay más grande amor, no hay más grande amor que el de mi Salvador. No hay más grande amor, no hay más grande amor, no hay más grande amor que el de mi Salvador. No hay más grande amor. Cordero fiel en la cruz, tu gran amor se derramó, moriste tú por mí, hoy puedo vivir. Aleluya, Cordero fiel. Amén, Señor. Cantémosle al Cordero otra vez. Cordero fiel en la cruz, tu gran amor se derramó, moriste tú por mí, hoy puedo vivir. Aleluya, Cordero fiel. Amén, Señor. Tú has sido bueno y has sido fiel, Señor. Te alabamos a ti únicamente, Señor. Alabado sea tu nombre, Jesús.